Padre maravilloso, te damos gracias por este día. Te pedimos que seas tú tomando el control de esta clase, que seas tú hablándonos a través de tu palabra, quitando vendas, enseñándonos, educándonos, quitando, Señor, esas vendas que no impiden de que nosotros podamos conocerte de una manera como eres tú, al 100% hombre, al 100% Dios. Necesitamos que hoy te reveles a nuestras vidas. Gracias te damos por las personas, las familias que están aquí representadas. Te pido yo, Señor, que los bendiga, Señor, el esfuerzo que ellos están haciendo, Señor, y ese tiempo que están sacando para conocerte, Señor, seas tú revelándoles también en sus vidas. También te damos gracias por las personas que nos están viendo a través de la internet. Los bendecimos allí donde ellos se encuentren, que sea de bendición esta clase también para sus vidas. Y Señor, te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como vimos la semana pasada, estuvimos estudiando. Voy a quitarme estas gafas. Estuvimos estudiando lo que era la naturaleza. Empezamos a ver la naturaleza humana de Jesucristo. Alcanzamos a ver unos puntos, ¿sí? Para las personas que no están, estas clases están ahí en YouTube, los que no la han visto y los que no vinieron. Pero ¿qué pasa? Empezamos a ver esta naturaleza porque necesitamos entender de que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Entonces, adquirió una nueva naturaleza, la divinidad. Dios está representado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. La segunda persona ha adquirido una naturaleza y es una nueva naturaleza, y esa naturaleza la adquirió cuando vino aquí a la tierra. En el momento de que se hizo hombre, Dios se hizo hombre, pues ha adquirido esa naturaleza. La segunda persona de la divinidad ha adquirido esa naturaleza. Por lo tanto, la semana pasada estuvimos estudiando la humanidad de Jesucristo. Hablábamos de que Dios había dejado su trono para venir a habitar con nosotros. Voy deprisa porque eso ya lo hemos visto, para conectar, solamente es para conectar un poco. Jesucristo fue encarnado, Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Estuvimos estudiando que en la palabra de Dios nos enseñaba en Juan 1:4, también en Juan 1:14 sobre esta, ¿vale? Empezamos a ver el primer punto, y el primer punto decía de que el Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, se hizo hombre con el propósito de traer a nosotros, a los hombres, nos traer una revelación. ¿De acuerdo? Entonces Él se ha revelado, pero ha traído una revelación del Padre. Nosotros hemos podido conocer al Padre es por medio que Jesucristo lo ha expresado y poder ha traído una nueva la revelación del Padre. Si no fuera de esa manera, nos hubiéramos encontrado de que solo teníamos lo que los profetas habían hablado. Conocíamos a un Dios muy distante, pero Jesucristo nos ha acercado y nos ha acercado al Padre, ¿vale? Entonces, en Juan 15 y en Juan 17:1-3 y en Juan 17:5-8, pues eran los textos bíblicos que estuvimos estudiando con referente a que Jesucristo nos reveló al Padre. Esta clase es importante que la repase. El segundo punto que estuvimos estudiando de que la segunda persona, y enfatizamos en eso de que Jesucristo es la segunda persona de la divinidad, enfatizamos en esa parte, vino con el propósito de dar su vida en la cruz, ¿vale? Entonces, ¿a qué vino Jesucristo? El primer punto, a revelarnos al Padre, traernos revelación del Padre, el primer punto. Segundo punto, a morir en una cruz, a dar su vida en una cruz, ¿vale? Es el segundo punto que vimos, ¿vale? Esto ya lo vimos la semana pasada, en Filipenses 2:5-8, y lo que está enfatizado ahí en rojo, resaltado en rojo, es porque hemos hecho énfasis de que Él se hizo obediente en la muerte de la cruz. Ahí en la cruz dio su vida, ¿vale? Entonces lo estuvimos tocando la semana pasada. Juan 10:17-18. Empezamos a estudiar la doctrina de la encarnación, ¿vale? Diferente a la reencarnación, no tiene nada que ver. La encarnación es que Dios se hizo hombre, se hizo carne. Juan 1:14, ¿vale? Esa doctrina de la encarnación, decíamos de que todo estudiante, ¿sí?,
era una doctrina muy peligrosa porque había sido muy atacada desde el principio de los tiempos, del principio del siglo, ¿sí? Juan, el apóstol Juan, nos habló de esta doctrina y en primera de Juan 4:1-3 hablaba de eso. En lo que está resaltado en rojo está enfatizado de que Jesucristo ha venido en carne. El que cree que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué es? ¿Es qué? Dios. Este Dios. El que no cree, no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Por lo tanto, nosotros creemos que Jesucristo ha venido en carne. Porque el gnosticismo consideraba que la materia es mala y por lo tanto Dios, que es santo y puro, no se podía contaminar con la materia. Y entonces estuvimos estudiando con respecto a esto, de que el gnosticismo hablaba de que la materia, ser mala, pues Dios no podía hacerlo eso. Entonces, eso hoy en día todavía es vigente y todavía hay muchas sectas que están hablando de este tema, ¿vale? Entonces, para empalmar, quedamos aquí. Los estudiantes de teología han sido llamados por Dios para comprender y defender todas las doctrinas bíblicas, las que están en la Biblia, pero entre estas, la doctrina de la encarnación. Entonces, ¿hay estudiantes de teología aquí? Amén. Nosotros necesitamos entender y comprender esta doctrina, a poderla comprender, entender que Jesucristo es Dios. Veamos qué debemos aprender y quedamos ahí. Entonces, vamos a escribir. El primer punto que vamos a escribir, no sé, esto no lo teníamos, ¿no? ¿Habíamos quedado ahí o esto lo teníamos? No. Entonces el primer punto es, Jesucristo en su encarnación se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Primer punto. Jesucristo en su encarnación se hizo hombre sin dejar de ser Dios. ¿Vale? El Señor Jesucristo se hizo hombre al nacer de la Virgen María. El Señor Jesucristo se hizo hombre al nacer de la Virgen María, coma. El Señor Jesucristo se hizo hombre al nacer de la Virgen María, coma. Aún así, retuvo cada atributo esencial. Retuvo cada atributo esencial de su divinidad. Retuvo cada atributo esencial de su divinidad. Punto seguido. Las obras que Cristo realizó aquí en la tierra, dan fe de su poder como Dios. Dan fe de su poder como Dios y Señor del universo. Vamos a dejarlo aquí para que puedan escribir. Vamos a explicar esto. ¿Qué acabamos de escribir? Vamos a escudriñar un poco de este texto, ¿vale? Entonces, dice de que Jesucristo, cuando se hizo hombre en esa encarnación, no dejó de ser Dios. O sea, cuando vino, Jesucristo ha venido con su naturaleza divina y adquirió esa naturaleza humana. Por eso es que siempre recuerdo este versículo donde dice, niño nos es nacido, ¿y qué? Hijo nos es dado. ¿Dónde dice esto? Isaías 9. Es bueno que lo sepan. ¿Dónde están los textos? Estudiosos. Es importante entender los textos, dónde se encuentran, para nosotros poder ir rápido a la palabra y empezar. Isaías 9. ¿Vale? Por lo tanto, el Señor Jesucristo dice que se hizo hombre al nacer de la Virgen María. O sea, María, siendo virgen, fue cuando Jesucristo nació. Después ya dejó de ser virgen. ¿Vale? Pero en el momento de que Jesucristo nació, cuando ellos no había conocido valor. Y vamos a entender hoy muchas cosas
que seguro que hoy nos va a dar mucho de qué pensar y va a estar muy interesante, seguro que sí. Entonces, vamos a pasar un momentico con esto y vamos a estudiar lo que dice la palabra. En Hebreos 1, del 1 al 3, nos habla un poco de esto. ¿Sí? Dice, en Hebreos, dice, vamos a leerlo todo, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí en el 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria. Entonces, ¿Jesucristo es qué? El resplandor de la gloria de Dios. Ojo con esto, que vamos a entender muchas cosas aquí. Y la imagen misma de su sustancia. Entonces, ¿Jesucristo es qué? ¿La imagen de qué? De Dios. De la sustancia. O sea, de lo que está creado Dios. ¿De qué? No lo sabemos. Es una sustancia real. No es una sustancia que no sea real, es real. Dios es real. Pero Jesucristo dice que es la imagen de esa sustancia. Por lo tanto, Jesucristo es el que expresa ¿qué? Al Padre, el que muestra al Padre. Jesucristo es la imagen del Padre. De lo que es Dios, Jesucristo en su imagen es la imagen de esa sustancia. ¿Vale? Estamos entendiendo, ¿no? Una sustancia que es real, entiendan, que Dios es real, por lo tanto, hay una sustancia que alguien me está diciendo, ¿y de qué está compuesto? Yo no lo sé. Eso es algo que nosotros lo vamos, no sé si lo vamos a saber, pero de lo que está compuesto Dios de esa sustancia, Jesucristo es esa imagen de esa sustancia. ¿Vale? Estamos entendiendo hasta ahí, ¿no? Ahora, ¿qué más dice? ¿Quién más? Dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de poder. Entonces, ¿Jesucristo qué hace? Sustenta todas las cosas. Y esto lo hemos estudiado muchas veces, de que Jesucristo es el que sustenta todo. Él lo ha creado, por lo tanto, Él lo sostiene. Entonces nos preguntábamos por qué los planetas se sostenían y por qué había esa perfección en el universo. ¿Quién hacía de que Él todo eso trabajara de maravilla? ¿Ves? Jesucristo es el que sustenta todas las cosas, sustenta nuestras vidas. Si el aliento que nosotros tenemos de vida, ¿sí?, no es porque nosotros respiramos porque tengamos pulmones, sencillamente porque Jesucristo nos sostiene, Jesucristo nos sustenta. Amén. Nosotros no podemos decir aquí una persona, un científico haciendo pulmones y que da, ¿sí? Pero ¿de dónde? Es porque les da ese aliento de vida, lo tiene es Dios. Si Dios quita el aliento, pues hasta el día de hoy morimos, ¿sí me entienden? Pero es Jesucristo el que nos sostiene eso. Entonces, seguimos, que estamos escudriñando el 3 de una manera para poderlo entender. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de ¿quién? De sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que Jesucristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿cómo se hizo posible esto? ¿Cómo fue posible de que se haya hecho esta purificación de nuestros pecados? A través de la cruz, a través de la vida, a través de su muerte. Estaba haciendo algo que los judíos anteriormente, para poder purificar sus pecados, ¿qué tenían que hacer? Sacrificar un cordero, ir a sacrificar, porque la sangre del cordero era la que los redimía de esos pecados. Por lo tanto, Jesucristo dice de que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, no de su pecado. ¿De cuántos pecados está hablando aquí? ¿Los de él o de quiénes? De nosotros. De nuestros pecados. Jesucristo no pecó. Es de nuestros pecados. ¿Vale? Entonces, por medio de sí mismo, lo hizo por medio de él. Después de haber hecho esto, ¿qué pasó? Se sentó a la diestra de la majestad. Vale. Jesucristo es la imagen visible de ese Dios
invisible. Entonces el primer punto que estamos estudiando es de que Jesucristo en su encarnación se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Sin dejar de ser Dios, Jesucristo se hizo hombre. Y vamos a estudiar ahora este punto. Escriba. Para que el Señor pudiera morir por cada uno de nosotros, era necesario que se hiciera hombre. Para que el Señor pudiera morir por cada uno de nosotros, era necesario que se hiciera hombre. Y aparte, escribe, para que el Señor pudiera redimir a la humanidad, era necesario que fuera Dios. Porque en su muerte, Él murió por mis pecados, por cada uno de nosotros, cada uno de nuestros pecados. Era necesario que eso ocurriera en su naturaleza humana, porque el sacrificio tenía que ser vivo. Jesucristo era ese cordero, ¿sí? En representación de todo lo que era el Antiguo Testamento, Jesucristo se sacrificó, entregó su vida. Era necesario que eso ocurriera como hombre, por eso Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. ¿Vale? Pero para poder redimir a toda la humanidad y a todo, liberar inclusive lo que estuvimos estudiando la semana pasada, a la misma naturaleza, liberar a todo la creación, esto era posible que lo hiciera Dios, no lo podía hacer un hombre, sino que lo hiciera Dios. ¿Vale? Estamos entendiendo. Jesucristo en sus dos naturalezas, en tanto la divina como en tanto en la humana, lo dio todo. Y era necesario de que trabajara de las dos partes. Como hombre nos ha redimido a nosotros, pero como Dios ha redimido a toda la humanidad y a toda su creación. ¿Sí me entiende? Estamos claros aquí, ¿no? ¿Vale? Ahora, segundo punto. Aquí sí nos vamos a detener un poquito, porque quiero que hablemos un poquito de esto. Quiero ver que van a entender. Yo hice una pregunta y quiero saber si ustedes investigaron sobre eso. Entonces, segundo punto. Jesucristo en su encarnación siguió siendo santo y puro. ¿Vale? Jesucristo en su encarnación siguió siendo santo y puro. El Señor Jesucristo participó de la naturaleza humana. Sin embargo, siguió siendo totalmente puro y santo, debido a que nació por el poder del Espíritu Santo. Y voy a corregir aquí. Por el poder del Espíritu Santo, sin la intervención del hombre caído. Pues prácticamente le he dado la respuesta de lo que le habían mandado a investigar. Pero vamos a hablar sobre esto. A ver, yo les había dicho de que la pregunta mía era ¿por qué Jesucristo nació sin pecado? ¿Cuáles eran las razones? Yo les voy a dar una tesis, una teoría personal, pero como estudiosos de la palabra, nosotros como teólogos tenemos que indagar e investigar. Yo te voy a presentar esto y lo voy a demostrar con la palabra de Dios, ¿vale? Porque si ustedes miran por internet, investigan e indagan y se dan de cuenta, hay muchas personas que dicen
muchas cosas con respecto a por qué Jesucristo nació sin esa naturaleza. Entonces, vamos a estudiar, vamos a detenernos un poquitico acá, unos minuticos. ¿Por qué cree entonces que el Señor Jesucristo, según lo que hemos escrito, por qué cree que Jesucristo nació sin pecado? Que fue concebido por el Espíritu Santo. Porque fue concebido por el Espíritu Santo, que es lo que acabamos de escribir. Pero aquí hay una parte que dice, nació también, aparte de eso, sin la intervención de un hombre caído. Sin sexo, sin necesidad de... ¿Qué iba a decir? Eso, lo mismo. Que es verdad que fue obra del Espíritu Santo, pero él nace sin pecado porque nace de una mujer que era virgen en aquel momento. No hubo necesidad. Pero María era pecadora. Sí, Entonces, ¿por qué él nació sin pecado? porque fue obra del Espíritu Santo. Sí, pero ella es pecadora. ¿Por qué no se contaminó? Porque no tuvo relaciones. Sí, pero ella es pecadora. Ella tiene su naturaleza. Nosotros vamos heredándolo. Entonces, ¿cómo es Fue posible? engendrada por Dios. ¿Cómo? Fue engendrada por Dios. por el Fue Espíritu engendrada por Dios, Y sí la lo tenemos, sangre- por el Espíritu Santo. Pero ¿por qué por la parte de María no se contaminó? Dice que el pecado se transfiere a través de la sangre, pero ahí tienes la razón tú en decir, si era obra del Espíritu Santo, pero tuvo que alimentarse, ¿no? A través del útero de su madre, y cómo se alimentaba De esa sangre de esa sangre pecadora. que era pecadora. ¿Cómo? Pues ahí Vamos a hablar, vamos a decir que así vamos aprendiendo. Esto es, estamos haciendo teología. Eso es la teología, estudiar y entender. A ver. Porque en principio el pecado viene por medio del hombre y no de la mujer. Entonces, al no tener relaciones con un hombre, sino por medio del Espíritu Santo. Esa es la respuesta. A ver, la mujer no transmite el pecado. El que transmite el pecado es el hombre. El hombre. a través de la de él. ¿Quién fue la que pegó? Eva. Los dos, pero primero ¿quién pegó? Eva. Eva. Pero, ¿de quién fue la culpa? Adán. Del hombre. Cuando Dios le... Por lo tanto, Dios cuando le hace y empieza a hablar, porque está haciendo, tiene una conversación, está el hombre, o sea, Adán, Eva, la serpiente, y entonces él empieza a darles unas palabras de juicio y empieza a decirle a la serpiente unas palabras de juicio: maldita serás, ¿se acuerdan? De polvo te arrastrarás. Y a Eva le dice también unas palabras y dice que empezarás a tener tus hijos con dolores y te enseñarás de tu marido, se enseñará. Sí. Pero después le dice al hombre, le dice: maldito será la tierra por tu causa. Por lo tanto, la maldición fue por un hombre. La maldición fue por un hombre. No es por la sangre que se transfiere del pecado. Es por la simiente del hombre. ¿Por qué la mujer Eva entonces era pecadora? Claro que María era pecadora. Porque nació de un hombre. Pero no transmite el pecado. No lo transmite. El que lo transmite es el hombre, es el hombre. Entonces, ahora no es que las mujeres vayamos a decir que son inmaculadas. Que las enfermedades generacionales se transmiten a través de la sangre. Pero el pecado no. Las enfermedades. Vamos a hablar qué dice la palabra. Yo te lo voy a comprobar es con la palabra. ¿Vale? Vamos a ir a Romanos. Tengo que salir un momento de aquí. ¿Romanos qué? Y ustedes búsquenme en el Romano. Búsqueme por favor Romanos 5:12. En su Biblia. ¿Hay Biblia? Vamos, teólogos. Vamos a hacer teología. Estamos haciendo Romanos teología. 5:12, Vamos a aquí lo parar. tengo. 5:12. Vamos a leer, me lo lee con 12. fuerza. 5:12. 12. Sí. Ya lo tengo. Dice, por tanto, como el pecado entró
en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué dice la palabra? Por un hombre. Por tanto, Por como tanto, el pecado entró en el mundo, ¿por quién? por un hombre. Por un hombre. La palabra dice que entró el pecado por un hombre. Y a partir de ahí, por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. A todos los hombres ha pasado la muerte. Entonces, ¿quién es el que transmite el pecado? La situación de que transmite el pecado porque Dios le profirió una maldición fue al hombre, no a la mujer ni a la serpiente, fue al hombre. La culpa fue del hombre, pero no significa de que las mujeres ahora son inmaculadas. No, lo que significa es que ellas no pueden transmitir el pecado. Siguen teniendo hijos, siguen con una naturaleza caída, mas no transmiten el pecado. El que transmite el pecado, entonces ella, para tener hijos, necesitan de una simiente que es la simiente de un hombre, ¿vale? Y esa simiente viene con ese pecado, y la del hombre es la que trae el pecado, la simiente, ¿vale? Esto es muy complejo y me gustaría que ustedes indagaran y estudiaran y vinieran esto. Entonces, ¿pueden entender esta tesis? ¿Les parece que está correcta? Porque según lo vamos mirando con la palabra, no se la pregunta, ¿por qué Jesucristo no nació con ese pecado, con esa naturaleza pecaminosa? ¿Sí? Porque María no lo contaminó, porque María no puede transmitir, las mujeres no pueden transmitir el pecado. ¿Está claro? Vamos a seguir estudiando. Para poder entender esto, ¿vale? Entonces, por eso les decía de que esto era un punto que sería muy bueno que lo hubiéramos detenido, porque es importante. ¿Habían analizado alguna vez esto? No. ¿Habían? Bueno, por eso es que ustedes, juiciosos, van a seguir indagando, investigando, y si tienen alguna duda, pues lo van a aclarar. Es mi postura, no estoy diciéndole a ustedes de que tengan que creer. Como estudiosos de Dios, nosotros tenemos que empezar a indagar y estudiar la palabra. Yo les estoy dando esto y lo estoy mostrando con la palabra. Ahora vamos a ver qué dice la palabra. Lucas 1:30-35. Lucas 1:30-35. ¿Vale? Lo vamos a leer todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos a escudriñar un poquito este texto y ahí vamos a entender muchas cosas. Entonces dice que el ángel está teniendo una conversación con María, pues porque le está diciendo de que va embarazada, ¿sí? De que va a tener un hijo, Entonces le dice que no temas porque has hallado gracia de Dios. Ahora, María no es como nos la ha querido mostrar la Iglesia Católica durante muchos años, de que ella es una virgen inmaculada. Sencillamente es una persona natural como nosotros, que Dios halló gracia, ella necesitó de la gracia de Dios. Si ella fuera salva por sus propios medios, no necesitaría la gracia de Dios. Ha hallado gracia. Ella misma lo confiesa más adelante cuando dice de que llama a Dios, lo llama su Salvador. Necesita de un Salvador.
María necesitaba de un Salvador y necesita, como todos necesitamos, de un Salvador, ¿vale? Entonces la Iglesia Católica sí nos ha querido y que María es inmaculada, que es sin pecado, ¿vale? Pero la palabra no nos enseña eso en ningún momento. La palabra nos enseña de que Jesucristo es el que nace sin pecado y que viene de Dios sin pecado. Pero María sí. Que no tuvo más hijos, que solo tuvo Jesús y ya está. Exactamente. Tuvo más hijos después, como lo dice la palabra. No vamos a entrar aquí. Lo que quiero es que entremos, vamos detallándolo poco a poco. Y ahora dice, el ángel le dice que concebirá en su vientre y dará a luz un hijo. Hijo nos es dado. Niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces, dar y concebirá. Ahora dice, este será grande y será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David para siempre. O sea, el trono de David es para siempre, es trono como rey, ¿vale? Ahora, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá. Entonces, la casa de Jacob, ¿cuál es la casa de Jacob? Israel. El pueblo de Israel, ¿sí? Tendrá fin. Ahora, dice María, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces, para entenderlo, el ángel podría decirle, es que si hay intervención de varón, entonces no puede nacer, el hijo que va a nacer con naturaleza pecaminosa. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces ella le dice, ¿cómo será esto? Pues no os conozco varón. Porque no tiene que haber una intervención de varón, tiene que haber una intervención de Dios. Ahora, respondiendo al ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es por el poder de Dios, ¿vale? Está claro entonces de que no tiene que haber intervención de varón, porque Jesucristo nació sin pecado. Jesucristo tiene su naturaleza al 100% hombre, pero a diferencia de nosotros, que es sin pecado. Es como, por decir, del cuerpo que hizo Dios en Adán en el origen. Un cuerpo sin pecado. Una naturaleza sin pecado. Fue después del pecado que han habido todas esas consecuencias. Pero en el momento de que Adán, en sus creaciones, es sin pecado. ¿Sí? Estamos entendiendo, pues Jesucristo ha nacido de esta manera. Ahora, para entender un poco lo que hemos estado estudiando, de que la encarnación de Jesucristo y los gnósticos hablan de que no era posible de que el espíritu hiciera contacto con la carne porque se contaminaba, pues entonces en nuestra teoría, la que estamos viendo es que sencillamente es el hombre que transmite el pecado. Es el hombre el que lleva su simiente y va transmitiendo ese pecado, porque la maldición Dios se la dio. ¿A quién fue? Al hombre. No fue a Eva. Al hombre. ¿Vale? ¿Está claro esta parte? Eva fue tentada con Adán. Entonces vamos a pasar ahora al tercer punto. Tercer punto. Tercer punto. Dios se manifestó a los hombres por medio de la encarnación de Jesucristo. Entonces, ¿cuántos puntos hemos estudiado? Vamos a repasar. Con este 3. Vamos a ver, ¿cuál es el primero? Jesucristo en su encarnación se hizo hombre. Entonces, Jesucristo en esta encarnación, ¿qué? Se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Sin dejar de ser Dios. Vale, el segundo punto. Jesucristo en su encarnación siguió siendo santo y puro. Jesucristo en su encarnación siguió siendo santo y puro. Tercer punto. Dios se manifestó a los hombres por medio de la encarnación de de Jesucristo. Entonces Jesucristo dijo, ¿qué dijo Jesucristo? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, porque yo y el Padre uno somos. ¿A quién le dijo esto? A Felipe. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Lo dejo aquí para que escriban, ¿vale? Entonces, Dios se ha manifestado a los hombres por medio de la encarnación de Jesucristo. Es lo que hemos venido estudiando.
Jesucristo es Dios. Jesucristo tiene su naturaleza 100% hombre y tiene esa naturaleza 100% Dios. Pero vamos a entender un poco, porque Dios no miente. Estuvimos tocando un tema aquí de que Dios en su naturaleza humana fue cuando padeció todo lo que padeció aquí en esta tierra. Se cansó, ¿sí? Tuvo sed, comió en su naturaleza humana, ¿sí? Lloró en su naturaleza humana. Eso es lo mismo que hizo el hombre. Pero cuando estaba inclusive siendo crucificado y en ese momento de padecimiento, estaba en su naturaleza humana, no en la naturaleza divina. Que sí es verdad de que Jesucristo tenía esa naturaleza, las dos naturalezas, ¿sí? Pero Él, para podernos a nosotros poder entender y comprender a nosotros la humanidad, pues tenía que hacerse hombre. Por eso es que lo estudiamos de que para podernos salvar se hizo fue hombre, como hombre. Porque si no, entonces, ¿cómo Dios nos puede decir a nosotros que no pequemos cuando Él, todo lo que vivió, lo hizo fue en su naturaleza divina? No tendría lógica estar nosotros intentando luchar a no cometer errores, a no desear, no codiciar, no robar, no hacer nada de esas cosas, porque la naturaleza que está dentro de nosotros tiende a hacer ese pecado, es lo que tiende. Y que Jesucristo, cuando venció todas esas tentaciones, y no solo las que tuvo con el mismo Satanás en el desierto, sino las tentaciones que tuvo durante su vida, todas esas tentaciones las superó y las liberó, estando en su naturaleza. ¿En qué naturaleza estaba? De hombre. En la naturaleza humana, no en la naturaleza divina, porque es la única manera que nos pueda entender y comprender a nosotros, ¿vale? Está claro esa parte. Ahora vamos a mirar qué dice la palabra de Dios. Juan 14, 8, 9. Juan 14, 8, 9. Felipe, vamos a leerlo todos. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El punto que estamos estudiando es de que Dios, el Padre mismo, Dios mismo, se manifestó al hombre por medio de la encarnación. Entonces lo que hemos estado repitiendo, de que cuando Jesucristo le habla a Felipe, que él quería estar aquí en la conversación, él está diciendo de que voy a ir al Padre. Juan 14 le dice, ¿sí? Está diciendo aquí antes de esto unos versículos antes, él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Está hablando en el contexto de que él va a ir al Padre. Y entonces ellos se quedan mirando y él le dice que él va a ir al Padre. Y él dice, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesucristo entonces le dice: tanto tiempo que llevas viviendo, que estamos juntos, que hemos estado compartiendo, que has estado mirando todo el ministerio, has estado conmigo, has visto cómo he sanado a enfermos, has visto cómo he podido levantar paralíticos, has visto cómo he podido darle de hablar a un mudo, has visto cómo he podido multiplicar la materia que con 5 panes y 2 peces les di de comer a casi a 15.000 personas, porque la palabra dice de que eran 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. ¿Sí? Has visto que he tenido autoridad ante la naturaleza para decirle a una tempestad de que parara. Has visto cómo he tenido la autoridad ante los demonios cuando fui a Gadara y los demonios, una legión, se me postraron delante de mí, confesando a ellos que yo soy el Hijo de Dios. Si no me crees que yo soy, también les decía a los judíos, si no me creen en Juan 8, si no me crees de que yo soy, les decía, no me crean a mí, crean en mis obras, porque estas cosas no las puede hacer un hombre. Esas cosas no las puede hacer un hombre, sencillamente las hace es Dios. Amén. Y Jesucristo, por eso él le decía de que la única manera para que pudiéramos entender que Jesucristo era Dios en su naturaleza como hombre,
y con su naturaleza divina, era por las obras que él realizaba. Por las obras que él realizaba demostraba que era Dios. ¿Sí? ¿Está claro? Lo que el Señor Jesucristo cada rato hablaba con los fariseos y les decía que por sus obras, por las obras, es fácil hoy en día hacer eso de que lo que hizo Pedro, intentar caminar sobre las aguas. Cuando puso la tempestad, que estaba la tempestad y solamente con sus palabras tuvo esa autoridad contra eso, darle la cantidad de milagros que él realizó. Pues claro que es difícil, lo que pasa es que por ser Dios era el único que lo podía realizar. Y muchas cosas más que estoy pasando, ¿vale? Solo Dios lo podía hacer eso. ¿Está claro? ¿Está claro el punto? Por lo tanto, Juan 10:30, ¿qué más dice? En el punto que estamos estudiando de que Dios se manifestó a él por medio de los hombres, por medio de la encarnación de Jesucristo, por medio de nosotros. Ahora, Juan 10:30, ¿qué dice? 1, 2, 3. Yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Uno somos. Uno somos. Lo dice la palabra. Yo y el Padre, uno somos. Juan 10:37, 38. Si no hago las obras, vamos a leerlo todos. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dicen las obras, para poder demostrar, dice, no me crean a mí. Claro, ellos veían y decían, pero si este es el hijo del carpintero, ¿cómo puede ser Dios? ¿O cómo puede decirse llamar Dios? ¿O que es el hijo de Dios? ¿Cómo puede llamar al Padre al Dios? Si es el hijo del carpintero. En una versión dice, ¿no están sus hermanas, su madre y sus hermanas aquí con nosotros? Demostrando lo que estaba diciendo la hermana de que María tuvo más hijos. Pero viniendo aquí al caso, la gente no le creía porque lo que ellos veían físicamente era un cuerpo. Un hombre. Esto que dice que tuvo más hijos está entrever porque dicen que eran hijos de María de Cleofás o de José, que murió y tenía esos hijos y esas dos niñas. Pero ¿dónde está eso? En la Biblia. Sí, pero ¿dónde? Ahora no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Después me lo traes y lo miras. Tú, como ya estás estudiando la palabra, tú ahora investigues sobre esto. Y me lo traes y me dices, mira hermano, aquí he visto, mi duda es esto. Está entre que ver de que María tuvo más hijos o no. Yo considero que no. Pues tú me demuestras por qué no. Y me dices en la palabra, dice esto, dice aquello y tú lo buscas. Lo que yo te digo que lo que dice de que era eso se refiere a María porque están hablando de Jesús y su madre. Pero cuando hablan de los hermanos se decían de Judas Tadeo. Pero un ejemplo, Margarita. Santiago, un ejemplo, Margarita, un ejemplo. Simón Pero es que Santiago es hermano de Jesús. Claro, pero Que es en Jacobo. realidad dicen que eran primos que en aquella época se llamaban hermanos. Y Judas también es hermano de Jesús, medio hermano. Sí, O sea, pero- hermano. Pedro. Es lo que yo digo, que eran hijos o de María de Cleofás o ¿Pero qué de María Cleofás? una de las Marías que fueron No, pero escúchame, Margarita. Tú estás aquí hablando y resulta que viene, ¿cómo se llaman tus hijos? Tu hijo y tu hija, ¿cómo se llama? Bueno, están allí. Están allá afuera. Entonces yo dice, Margarita está hablando aquí, pero no es esta Margarita la que vive en Mayor. y no están en Sarriá, no están sus hijos ahí, míralos. Me estoy refiriendo a ti y están refiriéndose a tus hijos y estoy poniéndolo como en primera persona. Cuando le hablan de Jesucristo, le están diciendo a Jesucristo y dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. No está María, ¿a quién se está refiriendo? A María. Su madre. No están sus hermanos aquí con nosotros, ¿a quién se está refiriendo? Pues a los hijos. En la Biblia decían hermanos a los primos. Sí, bueno, no pasa O a nada. Luego los lo vamos a hijos mirar de- y lo vamos a seguir buscando y todo eso. Yo lo que quiero es que, como estudiosos de Dios, no significa de que lo que yo les estoy diciendo tú lo vas a buscar y lo vas a mirar, pero lo necesito que lo traigan con la palabra. ¿Vale? Con la palabra. Es que somos teólogos, somos estudiosos de Dios y necesitamos indagar
investigar. Y lo van a demostrar con la palabra. Es con la palabra que se demuestra aquí como con la palabra lo estamos poniendo, ¿vale? Entonces, vamos a continuar acá. Estamos llegando al caso para entender que Jesucristo se reveló a los hombres por medio de... Que Dios se reveló a los hombres por medio de la encarnación de Cristo. Es el Jesucristo. punto que ahora sí estamos estudiando, ¿vale? Entonces dice de que yo y el Padre uno somos. Por lo tanto, Jesucristo estaba expresando al Padre a los hombres, ¿vale? Está claro esta parte. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:16? 1, 2, 3. Indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Está hablándole Timoteo, Pablo a Timoteo. Está dando, esto es un misterio, lo está diciendo. Esto que lo que te está pasando y lo que está aconteciendo es un misterio. ¿Qué es un misterio? Dios fue manifestado en carne. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Hablando de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Ese es un misterio que ellos tenían oculto para todos los profetas. Pero lo que nos interesa, Dios fue manifestado en carne. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Vale? Es el tercer punto que estamos estudiando. Estamos estudiando de que Dios se manifestó a los hombres por medio de Jesucristo. ¿vale? Entonces, vamos a escribir. Jesucristo es el mismo Dios. Jesucristo es el mismo Dios hecho carne. Me he equivocado ahí. Jesucristo es el mismo Dios hecho carne. Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo. Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo. Para que Jesucristo pudiera redimir, al hombre caído, era necesario que el ingreso al mundo fuera igual a de cualquier hombre. Es decir, por medio de un cuerpo humano. Entonces, no sé si recuerdan cuando les hacía yo esta explicación, ahí les digo para que escriban. Dios es un Dios sobrenatural y un Dios infinito. Necesitaba comunicarse con el hombre. Y una de las maneras que iba enviando era palabra por medio de los profetas. Entonces, el Logos de Dios es la expresión de Dios que Él tiene y lo tenemos por medio de la palabra. Entonces, uno de los Logos de Dios, la expresión de Dios lo tenemos a través de su palabra. ¿Sí? Pero la otra expresión de Dios es Jesucristo. Dios nos habla a través de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Es lo que el ejemplo que yo decía de que había una colonia de hormigas aquí. Y yo necesito enviarles un mensaje a las hormigas. Pero resulta de que las hormigas no me entienden a mí, no me comprenden. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? Hacerme hormiga. Para poderle transmitir un mensaje en un lenguaje que lo puedan entender. ¿Vale? Es lo mismo. Dios, en su majestuosidad, se hizo hombre para expresarnos en un lenguaje que nosotros lo pudiéramos entender. ¿Está claro? Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Para no recibir el pecado del hombre caído.
Porque ¿quién es el que transmite? Dijimos que ¿quién transmitía el pecado? El hombre. Entonces, para no recibir el pecado del hombre caído, coma. Aún así, coma, su naturaleza era al 100%, y su naturaleza es 100% humana. ¿Vale? Su naturaleza es el 100% humana. Era, cuando hablo de ese, en el momento que ocurrió. Pero él es hombre al 100%. Entonces la pregunta es, ¿cuánto porcentaje de hombre y cuánto porcentaje de Dios tiene Jesucristo? 100%. ¿100% de qué? Hombre y 100% Y 100% de Dios. ¿Vale? Jesucristo al nacer recibió espíritu, un alma y un cuerpo. Un hombre normal, un hombre como nosotros. La diferencia es que Jesucristo no nació con esa naturaleza pecaminosa que traíamos de Adán. Nosotros venimos de los lomos de ¿quién? De Adán, dice la palabra cuando empieza a hablar a los judíos, empieza a decir, venimos de los lomos de Abraham, venimos de los lomos digamos de David, es mi descendiente. Y después él dice, pero David era de los lomos de Abraham, o de los lomos, cuando empiezan a hablar en Hebreos, empiezan a mostrar que cuál era ese sacerdocio, ¿sí? El que estaban antes trabajando y el que estaba viviendo era según en la orden de Aarón, lo que hacían los levitas, era por medio de Aarón, que era ¿qué? Los levitas. Pero ellos venían de los lomos de ¿qué? De Abraham. Para hablar sobre el diezmo, dice de que si ellos vienen de esa orden sacerdotal, que es de la tribu de Leví, ¿sí? Jesucristo empieza a mostrar que viene de otra orden sacerdotal, ¿según qué? Melquisedec, que es mayor que Abraham. ¿Por qué mayor? Porque Abraham tuvo que darle los diezmos a Melquisedec. ¿Vale? Ahorita no vamos a entrar en esto. Lo que estamos entendiendo es que venían de unos lomos. Y nosotros los que estamos aquí veníamos de unos lomos. ¿De qué lomos veníamos? De Adán, de esa naturaleza pecaminosa. ¿Está claro? Ahora ya estamos en Cristo. ¿Qué es en Cristo? Por eso me encanta cuando lean la palabra de Dios en la Biblia y Pablo dice, estamos en Cristo. De modo que si alguna persona está en Cristo, ¿qué está diciendo? Está en el cuerpo de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es que él también dice, todo lo puedo en el cuerpo de Cristo. Por eso poner mucho cuidado a la palabra en, porque en la palabra en yo siempre la cambio. No porque me guste cambiar la Biblia, sino porque me gusta entenderla, la palabra como Pablo nos la quiere transmitir. Y entonces cuando Filipenses 4:13, ¿alguien se lo sabe? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora yo te lo voy a decir de otra manera y espero que no les vaya a incomodar. Todo lo puedo porque estoy en el cuerpo de Cristo y el espíritu vivificante de Cristo que está en mí me fortalece. ¿Sí están entendiendo? Yo estoy dentro del cuerpo de Cristo. Por eso dice, cuando estoy en Cristo, es que estamos dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, antes estábamos en los lomos de ¿quién? Adán. Y ahora estamos en Cristo. dentro del cuerpo de Cristo. Dentro del cuerpo de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Amén. De esa manera Dios es que ha hecho posible liberarlo. No estando a las puertas, sino el que entrare. Dice que yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí que entrare. Con Cristo se salva uno estando dentro, no fuera. ¿Vale? Amén. Entonces, me había salido acá. Lucas 1:30-33 es el mismo versículo que habíamos estado estudiando anteriormente. Entendemos que Jesucristo fue engendrado por medio ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Y que por medio del Espíritu Santo no recibió esa naturaleza caída del hombre, ¿vale? Lucas 30:33, volvemos a leerlo. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
el Señor Dios le dará el trono de David su padre acá, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es por medio del Espíritu Santo que hubo esa, digamos, Jesucristo nació, ¿vale? Está claro de que es la única manera. Ahora, Jesús nació de María cuando aún era virgen. Que eso está claro de que Jesús nació de María, ella siendo virgen. Pero obviamente después de que nació, ya dejó también de ser virgen. Tuvo su marido José, ¿no? ¿Está claro eso? Claro. Vale. Jesús nació de María cuando aún era virgen para liberar a la humanidad. Para liberar a la humanidad de la naturaleza caída ¿de quién? De Adán, de donde nosotros nos encontrábamos antes. Estábamos en esos lomos. Para liberar a la humanidad de la naturaleza caída de Adán. Nació del linaje de Abraham. Nació del linaje de Abraham. Para que todas las naciones de la tierra fueran benditas. Es una promesa que Dios le dio a Abraham. Dice, de tu simiente, ¿sí? De la simiente que iban a ser, serán benditas todas las naciones. Por ti, de tus dos hijos, de la simiente de Abraham, iban a ser benditas, ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Es una palabra que le dio a Abraham. Pero ¿dónde se cumplió esto? En Jesucristo. Jesucristo viene de Abraham. Viene de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Él viene de la tribu de Judá, ¿sí? Donde venía David. Pues viene de David, de la misma tribu, pues viene de dónde. ¿Pero de dónde proviene? De Abraham. Por tanto, esa promesa de que todas las familias de la tierra sean bendecidas, se ha cumplido por es por Cristo. No por Abraham, eso es por Cristo que se cumplió, porque en el momento de Jesucristo hizo posible esto, ¿vale? Benditas. Nació del linaje de David para reinar sobre su trono para siempre. Recuerda que Dios le dio una palabra a David y le dijo de que iba a tener un trono, que iba a tener un trono ¿para qué? Para siempre. ¿Vale? Entonces, nació de ese mismo linaje de la tribu de Judá, de donde proviene David, para reinar sobre su trono para siempre. ¿Vale? Nació del linaje de David para reinar sobre su trono para siempre. El Señor Jesucristo entró al mundo. El Señor Jesucristo entró al mundo mediante un nacimiento corporal. Mediante un nacimiento corporal. Sin embargo, mediante un nacimiento corporal, sin embargo, nació protegido del virus del pecado. Sin embargo, nació protegido del virus del pecado que la raza humana había heredado de Adán. Sin embargo, nació protegido del virus del pecado que la raza humana había heredado de Adán. Opa. Que la raza humana había heredado de Adán. Pues su nacimiento fue divinamente especial, una intervención divina. Pues su nacimiento fue divinamente especial. Las Escrituras afirman que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Y ahí lo voy a dejar para detener, porque sepa que descansen un poquito la manita. Las Escrituras afirman que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios.
Entonces, está claro de que el Señor Jesucristo cuando nació no adquirió la naturaleza de Adán. Está claro, lo tienen claro, no adquirió esa naturaleza. Era por haber una intervención divina, pues entonces en ese momento él nació con otra naturaleza. Si es verdad que María había nacido de un hombre pecador. Todos los hombres y todas las mujeres pues hemos nacido en esa condición. O sea, el padre de María no es que no le hubiera transmitido también su pecado, ni esa naturaleza pecaminosa a María. María nació con esa naturaleza. Lo que pasa es que hemos aclarado aquí, lo hemos estado estudiando, de que las mujeres no transmiten el pecado y que el que los transmite es el hombre. No, porque, pero ojo, volvemos a lo mismo, no son inmaculadas. Siguen siendo igual de pecadoras. Son igual de pecadoras nosotros, lo único que no lo transmiten. Los hijos que van a nacer de una mujer van a nacer con la naturaleza pecaminosa por la intervención que tuvo en haber habido un hombre. ¿Ve? Lucas 1:35. ¿Cómo fue posible esto? Entonces lo hemos visto. Este versículo pues es bueno que lo aprendan. Lucas 1. En Lucas 1 es donde está la teología para poder entender de que hubo una intervención de hombres y una intervención divina. Y ahí es donde podemos estudiar y entender bien todo el contexto. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Que fue intervención divina. Entonces acabamos de escribir que era por intervención. El nacimiento fue divinamente especial. O sea, una intervención divina. En medio lo dice. Prácticamente en el Señor todo es perfecto, porque el hombre es el que envía los cromosomas, el que define el sexo, varón, en una mujer, prácticamente son los cromosomas. Entonces el árbol genético prácticamente fue implantado por el Espíritu Santo, entonces de una manera tremenda. Entonces, por nacer hombre, nació hombre y el hombre es el que pone el sexo en una mujer. Bueno, pues qué bueno eso, ¿eh? Yo voy a investigar más sobre eso, me gusta, porque eso es lo que me gusta a mí. Sí, el hombre es el que Yo da el les digo sexo que a los nosotros niños. podemos estudiar más, indagar más sobre este tema, ¿vale? Investigar sobre lo que es la situación. Nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa que venimos de Adán, pero las mujeres también con su naturaleza pecaminosa que viven también de Adán. Su padre, el padre de cada mujer, pues le ha transmitido el pecado, pero ella no puede transmitir pecado, transmítelo. Pero otra cosa es, ahora, entonces hay responsabilidad. Vamos a hablar aquí a los hombres y me voy a hablar a mí mismo. Dios nos ha dejado una responsabilidad a nosotros los hombres. Hemos estado haciendo las cosas mal. Hemos intentado buscar, sí, cambiar actitudes. Y me hablo a mí mismo. Sabemos que estamos fallando y cometemos errores, pero Dios nos va a pedir a nosotros cuenta. Nos va a pedir cuenta de la responsabilidad que nos ha dado. Mire que es por el hombre, ese sacerdote, ¿sí? El sacerdocio como hombre, nosotros lo tenemos que traer, ejecutar en nuestras casas, porque es por medio del hombre que Dios le va a llamar a cuenta a pedirle por medio de ese sacerdote. Como se ha transmitido el pecado, pues nosotros, ¿qué estamos haciendo para liberar a nuestros hijos y en nuestro contorno, en lo que está en nuestro contorno, liberarlos de eso? Lo entendemos y lo conocemos como sacerdotes que venimos, pero ahora en Cristo, ¿qué estamos haciendo para poderlo? Nosotros no podemos llevar arrastra a nuestros hijos a Dios, porque la salvación es personal. Allí no se salvan, allí no hay sobrinos, primos, tíos, allí en el cielo, allí todos son hijos. Son hijos, pero nosotros como sacerdotes sí tenemos una responsabilidad por nuestros hijos de poderlos llevar y educar y enseñarlos y guiarlos por el camino, para que se libere de esa esclavitud y se libere de ese Adán.
y entre al cuerpo de Cristo. ¿Vale? Eso es una responsabilidad a nosotros los sacerdotes que Dios ha dejado en esta tierra. ¿Vale? Colosenses 2:9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Volviendo otra vez a recalcar que Jesucristo, en Jesucristo corporalmente habita Dios. Por eso es cuando ellos veían allí, veían a un... Mírame el tiempo, por favor. El tiempo. Cuando veían a Jesús, veían a Jesús, pero lo que estaba dentro de Jesús no lo conocían. No lo podía entender. Pero en la transfiguración, ¿qué pasó? Se mostró a Jesucristo en su resplandor, Dios dentro de Jesucristo. ¿Vale? Ahora terminamos acá, escribimos con esto y terminamos, ¿vale? El cuerpo del Señor Jesucristo era el tabernáculo. El cuerpo del Señor Jesucristo era el tabernáculo. El cuerpo del Señor Jesucristo era el tabernáculo en el cual moraba la gloria de Dios, o mora, pero en el tiempo para hablarlo, para poderlo comprender. En el cual mora la gloria de Dios, moraba. El Shekinah es toda la gloria de Dios, su esplendor de Dios. Ahora les voy a hacer una pregunta y lo vamos a resolver la otra semana, así como resolvimos esta, la de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo era el templo de Dios sobre la tierra. Ahora la pregunta es, cuando nosotros vayamos al cielo, ¿vamos a poder ver a Dios? ¿Qué opinan ustedes? No. Sí. 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 ¿Qué opinan? Eso lo vamos a resolver la próxima semana, ¿eh? Pero estudianlo. Cara a cara, Sí, hasta cara a los cara. serafines dicen que Cara a tienen cara. alas y se tapan los ojos con unas alas, los pies con nosotros y con nosotros. Vamos a poder nosotros O sea, físicamente, nosotros vamos a poder ver a Dios. Yo creo que no, tenemos su luz, Si pero no su juzga, cara. si juzga a los malos, juzga a los Piensen en esto, piensen en esto si vamos a poder ver a Dios. Algunos dicen, sí, es un señor así, canosito, y está ya con su vestidura, y está ya sentado, y lo vamos a ver allí. Que con su barba, Un señor mayorcito, ¿eh? que con su barba y bigote, ¿no? Vamos a hablar de esto un poco de la semana que viene, ¿vale? Entonces vamos a orar. No tiene cuerpo. Padre maravilloso, Santo de Israel, te damos gracias por tu palabra y te pedimos ahora que nos lleve con bien, Señor, donde nos vas a continuar hablando. Bendecimos también a las personas que nos están viendo a través de la internet, Señor, también para que tú te reveles, Señor, a ellos y les muestres. Entonces, a ver.